Hace muchos años, estaba en una habitación húmeda y oscura, tan sombrío que incluso los ratones parecían lástima. Estaba sosteniendo un bolsillo vacío entre mis manos y me pregunté, frustrado, ¿por qué otros lo hacen y yo no? Soy menos inteligente, pero trabajador. Luché hasta 12 horas al día, pero al final del mes solo tengo migajas suficientes para el pan y el pasaje de autobús. Y lo peor era creer que mi problema era el bajo salario. Hasta que, en una cena familiar, mi abuelo me miró con sus ojos sabios y dijo, no eres pobre porque ganas poco, eres pobre porque no sabes cómo controlar lo que ganas. A la riqueza le gusta la organización. El dinero exige atención. En ese momento no entendí. Después de todo, pude sumar y restar, noté mi salario y mis compras. Pero el sonido me entregó un viejo cuaderno con páginas amarillas, donde cada gasto estaba registrado con precisión. Pan 5 centavos, leche 12 centavos, tela para un traje 3 rublos. Incluso se observó el clavo más pequeño. Este cuaderno se ha vuelto rico, dijo. Si tiene paciencia para hacer lo mismo, dejará de culpar a su destino. Tal vez estás pensando, ¿un cuaderno simple? ¿Notas? ¿Cómo puede esto enriquecer a alguien? Esta es precisamente la reacción del 99% de las personas. Todos buscan fórmulas mágicas, inversiones salvajes o secretos bancarios ocultos. Pero la verdad es que el secreto más grande es tan simple que es por eso que se ignora. También me río de la época. ¿Para qué son estas notas? Yo pregunté. Ya sé que no tengo dinero. Y él respondió, sabes que no lo tienes, pero no sabes por qué no lo tienes. El dinero desaparece en silencio, gotea a través de pequeños agujeros que ni siquiera notas. Y crees que es mala suerte. Esas palabras martilladas en mi cabeza. Así que decidí tomar un examen. Tomé un cuaderno escolar, escribí la fecha en la primera página y comencé a registrar cada centavo gastado. En los primeros días parecía tonto, incluso agotador. Escribió el refresco comprado en la esquina, el autobús, el paquete de cigarrillos. Pero después de una semana, me senté por la noche para revisar las notas y lo que vi me sorprendió. Un tercio de mi salario quedó en cosas que ni siquiera noté, cafés rápidos, cigarrillos, dulces, pequeñas tonterías que solas parecían insignificantes, pero juntos devoraron mi dinero como polillas con un abrigo. Cerré el cuaderno con una opresión en el pecho. No era temor a la falta, sino el miedo a darse cuenta de que yo era mi peor enemigo. Mi abuelo tenía razón. No maneje mi dinero. Solo vi pasivo mientras escapaba de los dedos. Confiese, ¿alguna vez te has preguntado a dónde va todo tu salario? Llega y en una semana la mitad desaparece. Jurarías que no gastaron nada extraordinario, pero las cuentas no se cierran. Imagine ahora tener un espejo que refleje cada moneda, cada nota, cada desechos. Este espejo existe. Es el hábito de registrar sus gastos. Y aquí es donde comienza la magia. Banks no te lo dirá. ¿Sabes por qué? Debido a que es de su interés que vive en el caos, contrayendo deudas. No tengo idea de dónde va su dinero, siempre en la sensación de que nada es suficiente. Controlar sus finanzas es dejar de ser como rehén del sistema. Ahora permítame una pregunta. ¿Quiere averiguar cómo un hábito tan básico no solo puede deshacerse de la deuda, sino que lo lleva a la independencia financiera? Compartiré mi viaje de alguien que vivió con escasez señalando cada cambio, incluso aquellos que lograron acumular capital y construir un negocio. Pero primero, reflexione. Si no controlas tu dinero, ¿quién está a cargo de tu vida? Hay un dicho judío que dice, no es rico quien tiene mucho, sino quien sabe cómo manejar lo que tiene. Y lo aprendí en la práctica. Cuando comencé a escribir, me sentí ridículo. Mientras los amigos pasaron preocupándose sin preocupaciones, yo estaba allí con mi cuaderno registrando cada real. Pero fue esta tonta lo que cambió todo. El primer descubrimiento llegó en el primer mes. Gasta más en cigarrillos y cerveza que en comida. ¡No puede ser! Pero los números no mentían. Fue entonces cuando estaba avergonzado de mí mismo. Se quejó de la pobreza, pero fui yo quien jugó dinero. En el segundo mes, los estándares eran claros. Mi gasto fue movido por hábitos, no por necesidades. Comí por pereza de cocinar. Compré ropa nueva cuando los viejos todavía servían. Le prestaba dinero a amigos que nunca regresaron. Todo esto formó un agujero profundo. Era cuando te recordé a otra frase de mi abuelo: si quieres hacerte rico, tratar el dinero como los niños. Cuida cada centavo y crecerán. Pequeños pasos, grandes transformaciones. Comience con lo obvio. Deje de comprar el innecesario. No a la vez, sino concienzudo. Si quería algo, esperaba 3 días. Si después de ese tiempo todavía lo deseaba, lo compre. Si no, era solo un capricho de pasajeros. En unos meses, ya había ahorrado una cantidad considerable. El siguiente paso fue analizar mis gastos una vez por semana. Todos los sábados por la noche, me sentaba en la mesa, abría el cuaderno y revisaba dónde se había ido el dinero. A menudo me sorprendía, sin privarme en absoluto, mis gastos cayeron a la mitad, solo para ver a dónde fue el dinero. 6 meses después,
Tuve mi primera reserva. Pequeño pero mío. Por primera vez sentí seguridad sin miedo. ¿Qué pasa si te pierdes? Fue reemplazado por tengo una reserva. Este sentimiento lo cambió todo. Muchos piensan que la riqueza son grandes sumas. Error. La riqueza es el hábito de mantener, incluso si son 10, 20 reales, pero regularmente. Los judíos enseñan desde el principio, una moneda salvada vale más que un gasto real. Sin discreción. Mantuve poco, pero sin falta. En un año se había reunido lo suficiente como para invertir en una pequeña empresa con un amigo. Abrimos un kiosco de periódicos, luego otro, luego uno más. ¿Cuál era el secreto? No estaba en la empresa en sí, sino en el hecho de que tenía capital para comenzar, y esta capital solo existe porque aprendí a controlar y perdonar. Con el tiempo, establecí 3 reglas de oro que quiero transmitirte. Primero, registre todo, incluso el chicle o el boleto de autobús. Cuando ves la imagen completa, las ilusiones desaparecen. Segundo, análisis semanal. Siéntese una vez por semana y pregunte, ¿fue realmente necesario? Esto me acerca a mis objetivos. Tercero, guardar antes de gastar. No esperes algo que quede al final del mes. Separe una cantidad desde el principio como un impuesto para ti, solo beneficioso. Con los años, observe porque muchas personas permanecen en la pobreza. Viven solo hoy. Pasan todo lo que tienen sin planificar mañana. Repiten los mismos errores creyendo que algún día cambiará. Pero la suerte favorece quien está preparado. Y la preparación comienza con un cuaderno y un bolígrafo. Muchas personas ganan bien, a veces incluso más de lo que imaginan, pero no ven las pequeñas filtraciones que, juntas, forman un agujero financiero. Se posponen los planes de ahorrar hasta cuando tienen más dinero. Pero este más nunca llega si no comenzamos hoy. Los bancos, anuncios y expertos en marketing quieren que gaste. Son inteligentes, conocen la psicología humana y crean la ilusión de que necesitas que sea feliz. Pero la verdadera sabiduría financiera enseña lo contrario. La libertad comienza cuando miras el dinero y dices, espera aquí, decido cuándo y cómo usarlo. Recuerdo un episodio cuando tenía 23 años. En el autobús, vi a un hombre de unas 50 monedas, contando en la palma de su mano. Algunos se rieron, llamándolo pan duro. Pero pensé, tiene razón. Él controla. Años más tarde, sabía que el mismo pan duro abrió una tienda y se convirtió en una figura respetada en el vecindario. Mientras los demás se rieron, él construyó cimientos. Y luego entendí, la sociedad se burla de quienes van en contra de la corriente, hasta que necesitan el consejo de quienes criticaron. Escuche bien, la riqueza no nace en el banco, ni en inversiones sofisticadas, ni siquiera en un negocio próspero. Comienza con algo simple, un bolígrafo, un papel y la honestidad contigo mismo. Si aprende a registrarse y a administrar cada real, también podrá administrar su propia vida, porque el dinero no es un fin, es una herramienta, y una herramienta abandonada, oxidada o mal utilizada no construye nada. Cuando miro hacia atrás y comparo mi vida hoy con los momentos en que apenas tuve que comer, me doy cuenta de una verdad básica. No fue el dinero lo que me volvió, sino la disciplina que los convirtió en mis aliados, no mis torturadores. Recuerdo estar sentado en una silla vieja, con un cuaderno gastado en sus manos, señalando cada centavo gastado en pan y leche. En ese momento me sentí pequeño, pero fueron esas notas, aparentemente insignificantes, las que se convirtieron en la base de todo. ¿Cuál es la diferencia entre pobres y ricos? Los pobres piensan, cuando tengo dinero, comenzaré a controlarlo. El hombre rico dice, cuando empiezo a controlarlo, vendrá el dinero. La riqueza es disciplina, y necesito ser franco, no es suerte, herencia o una estafa de suerte. Es la capacidad de retener, multiplicar y respetar cada característica. Piense en el dinero como invitados. Si los recibe con organización, atención y gratitud, regresan y traen más amigos. Pero si los tratan con negligencia, se van y no regresan pronto. Hay un dicho en nuestra tradición, a la moneda no le gusta el ruido, prefiere el silencio y el orden. No son los lamentos o excusas los que enriquecen a alguien, sino el hábito tranquilo, constante y metódico de registrarse, ahorrar y planificar. ¿Qué cambios si comienzas hoy en una semana, escribiendo cada gasto? Verá claramente a dónde va su dinero en un mes, obtendrá control sobre los impulsos y reducirá los desechos en un año. Tendrá una reserva que una vez parecía imposible y, lo más importante, la certeza de que ordena sus finanzas, no al revés. Una historia real. Conocí a un chico brillante que ganó más que yo, pero vivía en deuda. Él dijo, ¿por qué hacen estas notas? Tengo dinero. Insistiré en que durante solo un mes registraría sus gastos. Cedido. 10 años después, mi realidad era diferente. Negocios propios, pagados en casa, niños que estudian en el extranjero. Él todavía alquila apartamentos y dependía de los préstamos hasta que cayera el salario. ¿Entendiste?
No es el salario que define su futuro, sino los hábitos. Lista de verificación. Su plan de acción para comenzar: hoy tome un papel y un bolígrafo. Esto tomará menos de 5 minutos, pero cambiará su trayectoria. Semana 1. El despertar: compre un cuaderno o cree una hoja de cálculo en su teléfono. Regla de oro: escriba cualquier gasto, por pequeño que ocurra, en el momento en que ocurre al final de la semana. Agregue todo o identifique las 3 categorías que consumieron la mayor cantidad de dinero. Semana 2. Conciencia: sigue escribiendo, marque con una marca cada compra que podría haberse evitado. Agregue cuánto perdió en los impulsos. Esta es su primera economía oculta. Semana 3. El primer paso: el 10% de todos, inmediatamente separado del 10% de cualquier ingreso que llegue. Salario, pico, regalo. Manténgase en un sobre, piggy bank o una cuenta separada sin jugar al final de la semana. Mira este valor y siéntete orgulloso. Estás construyendo. Semana 4. El control: cerrar el mes. ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto se desperdició? ¿Cuánto ahorraste? Cree un concepto básico para el próximo mes. X para la comida y para el transporte. Z por ocio: cumplir con el límite. Sin excusas. En 3 meses tendrás marca el hábito de registrar el gasto sin esfuerzo. Marca menos dinero desapareciendo en tonterías. Marca una reserva que no existía antes. En un año tendrás bolsa una cantidad significativa, incluso con un salario modesto. Escudo: seguridad, sin el miedo a no llegar hasta fin de mes. Cohete: oportunidades. Puede pensar en invertir o emprender, porque ahora envía finanzas. No esperes el momento adecuado o un salario más alto. Comience con lo que tiene. Recuerde, era un joven en una habitación alquilada. Un solo cambio de hábito lo ha transformado todo. Y este cambio está al alcance de cualquier persona. Así que consigue tu pluma. Abra su cuaderno. Empiece ahora. Este puede ser el primer paso hacia su libertad.